Muy bien, vamos a ver cómo podemos crear un formato acá en Rhino utilizando la plantilla o el formato de tabloide que ya tenemos dibujado en AutoCAD, y vamos a aprender a colocar diferentes vistas, a colocar cotas, grosores de línea, etcétera. Entonces, nosotros tenemos nuestro modelo hecho acá en Rhino. Noten de que todas mis líneas guías de mi modelo, yo las coloqué de una vez acá en este layer que le puse líneas, y una vez ya las tenga colocadas todas o en ese mismo layer, se las voy a apagar para que no se vean en mis vistas. Acá abajo tenemos diferentes pestañas, cada una de las diferentes vistas que nosotros tengamos configuradas en nuestros viewports, pero también podemos agregar más pestañas, y acá es donde nosotros agregamos una pestaña nueva para un layout nuevo. Nos podemos crear un layout nuevo. Acá nos pregunta el nombre, podemos colocar, digamos, formato 1. Una impresora, en este caso yo voy a utilizar una impresora PDF, y acá nos pregunta el tamaño del papel. Yo quiero utilizar un tamaño tabloide que es 11 por 17 pulgadas en posición horizontal. Acá nos aparece la medida y nos aparece eh, cuántas vistas queremos tener originalmente en ese layout. Podemos no poner ninguna, poner de 1 a 4. O podemos colocar nosotros manualmente cuántas vistas queremos tener en ese layout. Yo voy a colocar 4. Al momento de darle OK, nos envía directamente acá a nuestro layout, y podemos, digamos, cambiarle el nombre. Digamos formato 1. Y acá nos aparecen las 4 vistas que teníamos originalmente en nuestros viewports, y crea en este caso 4 de estas ventanas. Estas serían como el equivalente de un viewport, digamos, en AutoCAD. Estas ventanas acá se llaman details. Entonces nosotros podemos abrir las propiedades de Rhino, seleccionar uno de estos details, y en sus propiedades vamos a notar que acá nos aparece eh, una pestaña de las propiedades del detail, y acá es donde nos aparece la escala de esta vista en particular. Entonces, supongamos que yo quiera que todas mis vistas se impriman a escala 1:4, por ejemplo. Nosotros podemos colocar acá escala 1:4, y acá se va a escalar mi vista a esa escala. Podemos lógicamente pues ir probando con diferentes escalas hasta llegar a alguna que nos funcione bien en este caso. Yo voy a colocar escala 1:3 en este caso para estas vistas. Esto hay que hacerlo una por una porque no podemos seleccionar eh, varios details y ponerles una escala diferente. Noten que esta vista no le puedo cambiar la escala, y esto es porque esta es una vista perspectiva, no es una vista isométrica. Entonces, si yo quiero cambiar alguna de estas vistas, podemos hacer doble clic para ingresar a esa vista, y acá nos aparece perspectiva. En nuestro menú de Set View no nos aparece vistas isométricas, solamente las 6 vistas principales y perspectiva. Podemos, digamos, ingresar a esta vista y escribir el comando de isométrico, y acá nos pregunta qué vista isométrica queremos ver. Digamos que queramos ver esta vista sureste,
nos cambia a una vista isométrica, que es lo que debemos presentar en un plano técnico. Para salirnos del detail, podemos hacer doble clic nuevamente y nos envía de nuevo a nuestro layout. Y ya en este caso pues ya podemos seleccionar esta vista y cambiar la escala. Digamos, para esta podemos utilizar quizá una escala 1-2 y pues tenemos nuestras vistas acá. Nosotros podemos, acá en el menú de View, podemos activar esta opción que dice Print Preview, y si la tenemos activada, tal y como yo lo tenía, podemos ver los grosores de línea con los que los objetos se van a imprimir. Por defecto todos los objetos se imprimen con un grosor de línea con un punto muy fino. Nosotros podemos cambiar esas propiedades. Entonces podemos activar o desactivar acá Print Preview para ver grosores de línea. También podemos ingresar a cualquiera de estas vistas y seleccionar diferentes métodos de visualización, digamos un shaded o rendered o technical, para poder ver nuestra vista de diferentes maneras. Quizá la que mejor nos pueda servir es la que es technical, ya que esta nos muestra líneas de perfil oculto. Sin embargo, acá tenemos una limitante, y es que acá estamos viendo las vistas de nuestro objeto tridimensional como tal, y no hay una forma muy simple, digamos, de especificar grosores de línea diferentes, por ejemplo, para una línea de perfil oculto contra una línea continua. Y también nos muestra, digamos, algunas líneas tangentes como estas que tenemos por acá, que quizá no querramos que se vean en un plano técnico. Realmente la mejor opción para crear un plano técnico sería sacar las vistas del objeto con el comando make2d, que lo vamos a hacer en un momento. Si nosotros queremos insertar un formato, podríamos dibujar un formato acá en Rhino, o podemos insertar un formato que ya tengamos hecho en algún otro programa, por ejemplo en AutoCAD. Entonces yo aquí tengo abierta mi plantilla de un formato tabloid, que en este caso yo lo tengo configurado acá en su propio layout, y este formato que es un formato tabloid, yo lo tengo convertido, hecho a un bloque, y tengo algunos datos que están configurados como un atributo. Es decir, si yo quiero cambiar el carnet acá, yo lo puedo cambiar, o la fecha, etcétera. Todos estos datos que necesitamos cambiar en un formato. Ahora, para pasar esto desde AutoCAD a Rhino, podríamos copiarlo y pegarlo. Sin embargo, creo que la mejor forma es, regresando acá a nuestro model, insertar nuestro formato acá en el model e insertarlo en la coordenada 0,0. Y esto es porque si insertamos nuestro formato acá y está justo en la esquina inferior izquierda, cuando lo insertemos en el layout de Rhino, se va a alinear inmediatamente contra esta hoja. Entonces, estando en AutoCAD, yo voy a insertar mi formato en mi espacio de model y lo voy a insertar en el 0,0,0. Acá me aparecen mis atributos, yo le voy a dar OK. Entonces tenemos nuestro formato, que es un bloque, y voy a grabar los cambios. En este caso, este archivo lo tengo grabado en mi escritorio. Entonces, regresando acá a Rhino,
nosotros podemos abrir, digamos, la carpeta donde tengamos eh, grabado nuestro formato y lo podemos arrastrar acá a nuestro layout. Y en este caso queremos importar el archivo. Y el programa va a importar todo lo que esté en el model, no en los layouts. Por eso es que colocamos el formato en el model, damos OK. Acá nos pregunta qué queremos importar, si queremos importar layers, bloques, tipos de línea. Importante revisar que las unidades del modelo y las unidades del layout coincidan con las unidades que tenemos configuradas acá en Rhino, en este caso milímetros. Damos OK. Y nos va a insertar nuestro formato acá en nuestro layout. Entonces, si yo selecciono este formato, van a notar que pues es un bloque, ¿verdad? Todos los objetos que conforman el bloque están seleccionados. Sin embargo, mis datos que yo tenía como atributos en AutoCAD, en este caso se importan como texto común y corriente. Entonces, en este caso podemos, digamos, hacer doble clic en alguno de estos textos y hacer algún cambio en estos datos, cambiar fecha, carnet de escala, etcétera. Y todo el resto del objeto pues sigue siendo un bloque. En este caso, estas vistas de detalle pues están saliendo de nuestro margen. Lo que necesitamos es tomar estos vértices y arrastrarlos acá. Podemos encender los puntos de control de este objeto con F10 o con este icono de Point Sun. Luego podemos tomar estos vértices y arrastrarlos. En este tab que dice Drafting es donde nosotros tenemos todas las herramientas que nosotros necesitemos colocar para, digamos, colocar o crear un nuevo layout, añadir details, configurar las propiedades del layout, colocar diferentes cotas, colocar texto. Este texto es un texto común y corriente, es un texto en 2D que nosotros podemos colocar títulos acá, digamos, ponemos un punto acá de inicio de nuestro texto, nos aparece la altura de nuestro texto, digamos 4 milímetros, y podemos acá colocar nuestro texto, digamos vista superior. Podemos alinear el texto, etcétera. Entonces, igual que en cualquier programa, pues podemos crear un texto y hacer copias en las diferentes vistas. Podemos colocar cotas también, siempre utilizando nuestros sasnaps.
Vean que en este caso, dado que esta nuevamente, ¿verdad?, es una vista de mi objeto tridimensional, van a haber algunos osnaps que van a ser un poco difíciles de poder seleccionar. Por ejemplo, no me está dejando seleccionar este, sino que me envía al centro de este círculo que tengo por acá. Y eso se debe básicamente a que todas estas orillas que tenemos únicamente son parte de una superficie que termina en este punto, pero esta parte de acá no corresponde a ningún OSNAP exactamente. Noten también de que si quisiéramos imprimir únicamente estas vistas a partir de mi modelo 3D, nosotros acá en Layers podemos especificar grosores de línea. Digamos, acá nos aparece grosor de línea. También podemos especificar el color de impresión, que me parece que es este color de impresión. Y grosor de línea lo podemos especificar por layer. Sin embargo, en este caso, digamos, de este mismo objeto, tenemos que este objeto está en el layer de superficies. Podemos seleccionar un grosor de impresión, digamos, 1 milímetro, ¿verdad? O 0.5. Sin embargo, no nos va a mostrar o no tenemos la opción de cambiar el grosor para las líneas de perfil oculto que pertenezcan a esa layer. Y acá es donde nos funciona mucho mejor tomar el objeto y hacer que el programa saque las vistas por nosotros. En este caso, con el comando de make2D podemos seleccionar todos estos objetos. Noten que tengo la layer de líneas, o sea, mis líneas guías apagadas. Esto es para que no vayan a aparecer en mis vistas 2D. Le podemos decir make2D. Acá nos va a aparecer si queremos que sea la vista actual, el C-plane, 4 vistas en sistema americano, sistema europeo. En este caso vamos a utilizar sistema americano. Podemos mostrar los edges tangentes y mostrar las líneas de perfil oculto o no, dependiendo de qué queramos hacer. Y el mismo programa nos va a crear layers y las va a asignar a estos objetos. Entonces le podemos dar OK. Y se va a tomar un momento en crear las vistas e inmediatamente las va a insertar en nuestra vista superior. Todas estas líneas y arcos y curvas que el programa va a crear van a estar asignadas a sus propias layers, que vamos a ver que van a aparecer acá. Entonces, la ventaja de utilizar este comando de make2D es que cada layer nosotros le podemos especificar un grosor de línea, un color de línea, un tipo de línea, etc. Ok, una vez hayamos insertado, o el programa haya insertado las 4 vistas, podemos moverlas un poco hacia la derecha, por ejemplo, para que no estorben con el modelo. Y van a notar que el programa crea estas nuevas layers, esta layer principal que es make2D, que tiene 2 sublayers, ¿verdad? Visible y hidden, y cada una de estas tiene su propia sublayer, que es de líneas visibles y líneas ocultas. Podemos expandir un poco el panel de las layers para poder ver sus propiedades. En algunas ocasiones, cuando utilizamos el comando de make2D, el programa va a crear los dibujos
va a crear las layers nuevas, las va a asignar a su layer correspondiente, pero no van a aparecer acá en nuestro panel de layers. Podemos cerrar el panel de layers y volverlo a abrir. Generalmente eso eh, se encarga de ese problema, o cerrar y abrir nuevamente el programa. En este caso pues estamos acá y van a notar que las todas estas layers o todas estas líneas que pertenecen al layer de perfil oculto, pues nos aparece en un color blanco. Nosotros podemos seleccionar acá el color de la layer y el color con el que esta layer se va a imprimir. En este caso yo voy a seleccionar un color negro para que se impriman estas capas. También les voy a colocar un color negro a la layer como tal para poderlas visualizar. Acá nos aparece el tipo de línea. Nosotros podemos tomar las líneas de la layer oculta y seleccionar un tipo de línea oculto. Y acá pues ya nos va a mostrar cómo se ve esto. Y podemos seleccionar un grosor para la impresión, digamos, para mis líneas que sea un punto 35, y para mis líneas de perfil oculto, digamos, un punto fino o un punto 18. Podemos escribirle acá nosotros un grosor específico. Donde que estas 4 vistas pues podemos agarrarlas y podemos organizarlas de alguna otra forma según nos convenga. Entonces en este caso yo voy a regresar a mi layout de formato que ya habíamos creado, y básicamente voy a borrar los layouts de mi objeto tridimensional y voy a colocar únicamente un solo layout o una sola vista de detalle para estas 4. Podría crear una para cada uno, pero dado que el comando de make2d ya creó los dibujos y los dejó alineados, yo considero que es más fácil utilizar una sola vista de detalle para los 4. Y de esa forma también nos garantizamos que los 4 tengan la misma escala. Podríamos también, digamos, haber ocultado este objeto tridimensional únicamente para que no vaya a aparecer en nuestros formatos, pero en este caso no creo que sea necesario. Acá en Rhino, igual que en cualquier otro programa de dibujo, nosotros vamos a acotar y a colocar títulos directamente en el layout. No vamos a acotar en el espacio de model. Entonces yo aquí ya estoy en mi layout y podemos agarrar esta vista de detalle, agrandarla para que ocupe todo el espacio, y colocar acá nuestras vistas como mejor nos convenga.
Entonces acá ya nos va a mostrar nuestras vistas con estas líneas de perfil oculto. Si nos vamos a View y le damos Print Preview, nos van a aparecer los grosores que ya le configuramos a las diferentes layers y nos aparecerían los colores también que le coloquemos a cada una de estas vistas o de estas layers. Podríamos, por ejemplo, crear una layer nueva, digamos para cotas, y quizá una layer nueva para textos. Y podríamos colocar estos textos en esa layer de textos con Change Object Layer y utilizar la layer de cotas para colocar algunas cotas. Digamos, podríamos colocar algunos anchos acá de nuestro objeto. Acá en este caso, este punto de esta cota, dado que es el punto medio de este arco, pues sí me deja seleccionarlo, a diferencia de cuando lo intenté hacer a partir de la vista del objeto tridimensional. Y acá pues podríamos seguir acotando nuestro modelo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos hacer. Si queremos cambiar el estilo de cotas, siempre acá en el tab de Drafting nos aparece la opción de Dimension Styles. Entonces podemos hacer clic acá y acá nos va a mostrar los diferentes estilos de cotas que ya tenemos en nuestro dibujo. Noten que el programa importó también estos dos estilos de cotas que tenía en mi plantilla de AutoCAD. De hecho, podríamos utilizar uno de estos estilos. Este default es el que trae Rhino como tal. Podríamos, digamos, editarlo, crear uno nuevo, hacer match, borrarlo, importar a partir de otro archivo, etc. Lo voy a editar. Acá en editar podemos cambiar el nombre del tipo de layer, podemos cambiar el tipo de letra que queremos utilizar. Si queremos utilizar cotas en decimales, fracciones, pies, pulgadas, etc. El ángulo, el formato de los ángulos. Y acá abajo nos aparecen los diferentes tamaños, digamos, del texto, del cap del texto, digamos, todos los tamaños de los objetos que conforman nuestra cota, tipos de flecha que querramos utilizar con su respectivo tamaño. En este caso, si queremos, por ejemplo, que las cotas sean más pequeñas, podríamos utilizar este listado y, digamos, decirle 1,1, que lo que hace es cambiar esta escala, y esta escala lo que hace es se aplica a todos estos tamaños que tenemos acá. Entonces básicamente se multiplica entre esto, ¿verdad? O sea, 1 por 1 en este caso, pues es el mismo, queda el mismo resultado. Le podemos dar preview y acá va a cambiar el tamaño de nuestros textos. Por ejemplo, si le doy esta, que lo que hace es cambiar a 2, le podemos dar preview y va a cambiar el tamaño de todos nuestros objetos. Igual si le doy 10, por ejemplo, se va a multiplicar por 10. Entonces, dependiendo del tamaño que nosotros necesitemos para visualizar nuestros objetos, es el tamaño de nuestra cota. Entonces, en este caso, por ejemplo,
la altura original es 1 milímetro en este caso. O sea, 1 milímetro de alto para los textos de las cotas posiblemente es muy poco. Si lo multiplico por 2, pues lógicamente va a ser 2 milímetros de alto, que es un tamaño más estándar para dibujar. Y acá nos aparecen pues más configuraciones de nuestras cotas. Acá estamos en el cuadro de opciones de nuestro programa. Entonces, por ejemplo, tenemos opciones para cotas, opciones para hatch, opciones para tipos de línea. Supongamos que queramos que nuestra línea de perfil oculto sea un poco más pequeña, podemos seleccionar esa línea y decirle en escala, digamos 0.5, y nos va a cambiar la escala de este tipo de línea. Y algunas otras opciones, digamos unidades, etcétera. Vamos a decir OK. Podríamos seguir acotando acá nuestro dibujo, pues eso ya lo hacen ustedes. Ahora, para imprimir este formato, yo tengo mi formato acá. Noten de que no le hemos asignado un grosor a todas las líneas que conforman nuestro formato como tal. Y eso lo podríamos hacer, digamos, a partir de una layer en específico. Podría crear una layer nueva y decir formato. Y tomar este formato y cambiarlo a esa layer. Y cambiar el grosor de línea de ese formato, digamos 0.7. Y nos va a cambiar el grosor de línea acá. Noten que en este caso yo tengo toda esta línea de contorno de mi formato acá. Si yo no quiero que aparezca esa línea, podríamos borrarla. Es decir, yo puedo seleccionar este bloque del formato. Si hago doble clic, en mi instancia del bloque, nos va a aparecer el cuadro de edición de bloque. Y aquí podemos decir a este bloque, yo le quiero añadir un objeto, quitar un objeto u objetos, o cambiar el punto de inserción. Yo quiero quitar un objeto en este caso, que es todo este recuadro. Podemos decir OK. Y lo que hace es que toma ese rectángulo, esa polilínea, la separa de esa definición del bloque, y entonces podríamos, por ejemplo, borrarla. Ya nos queda, el borde de la hoja nos queda limpio. Entonces ya por último podemos irnos a File y vamos a imprimir este layout. Lo vamos a imprimir como un PDF. Entonces acá vamos a seleccionar nuestra impresora, en este caso un PDF, el tamaño del papel 11 por 17, horizontal. Queremos exportarlo como vectores y queremos imprimirlo en blanco y negro. Acá nos aparece qué queremos imprimir. Supongamos que tengamos varios formatos, podemos seleccionar los layouts que queremos imprimir, o seleccionar uno por uno. En este caso queremos imprimir el layout a esta escala. O sea, 1 milímetro en papel equivale a 1 milímetro en el model, para que no se, en este caso no se va a escalar el dibujo como tal, únicamente lo dejamos ahí. Tipos de líneas, queremos que se vean igual que en el viewport. Esto es, digamos, la escala de los tipos de línea. Por ejemplo, la escala de nuestra línea de perfil oculto, queremos que se vea exactamente como nos aparece acá. Entonces queremos que se vea igual que en el viewport. Acá podríamos cambiar el grosor de línea, sin embargo, como ya lo configuramos en las layers, pues no necesitamos hacerlo. Y básicamente le decimos imprimir. Y acá nos va a mostrar el proceso de impresión y nos va a preguntar un nombre del
del archivo y dónde lo queremos grabar. En mi caso yo lo voy a grabar en el escritorio como un PDF. Y lo tenemos por acá. Aquí. Entonces, vean por ejemplo que tenemos el grosor de línea de nuestro formato, el grosor de línea de nuestros objetos. Por ejemplo, en el caso de las cotas que me parece que no le configuré un grosor, el programa por defecto le asigna un punto fino a los objetos. El texto pues sale exactamente como nos aparece en pantalla y los objetos pues nos aparecen justo como los veíamos en el viewport con su respectivo grosor de línea y tipo de línea. Y ese mismo procedimiento pues lo podemos seguir haciendo con el resto de layouts o de formatos que necesitemos hacer en un proyecto. Siempre es mucho más recomendable sacar las vistas en 2D que sacar las vistas o las vistas de detalle a partir de nuestro modelo. Y esto es porque tenemos mucho más control sobre estas líneas, cómo se van a imprimir, cómo van a aparecer el tipo de línea, el grosor de línea, el color, a partir de sus respectivas layers.